El vicioso ataque sincronizado en contra de AMLO y la Cuarta Transformación es claramente un grosero acto de interferencia en la elección mexicana de 2024 para dañar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de paso favorecer políticamente a la alianza opositora y su candidata, la señora Xóchitl Gálvez, alineados con los intereses de la oligarquía y del resto de poderes fácticos. Lo más importante es que a pesar del ruido generado por la información de la operación de la DEA en contra de AMLO, las evidencias generales apuntan a la inocencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso presentamos precisamente una serie de puntos a considerar para sustentar esta afirmación. La reciente publicación de la fallida operación de la DEA en contra de AMLO ha generado una fuerte controversia a nivel nacional, con varias posibilidades del por qué en este preciso momento se publicó esto, que más adelante veremos. Aunque adelantamos que en el ambiente hay cargadamente dos versiones con mucho respaldo entre el público y analistas. Una es que se filtró pudiendo ser una vendetta de la DEA en contra de AMLO, y la otra es que no se descarta que haya otros elementos más profundos de geopolítica desde las altas esferas del poder en los Estados Unidos, con la finalidad de maniatar al movimiento soberanista y nacionalista de la Cuarta Transformación. Evidentemente, tanto la cuestionable Anabel Hernández como el periodista Tim Golden mienten cuando dicen que solo publicaron la información en este preciso momento sin considerar los alcances o repercusiones políticas. Es obvio que cualquiera se percata de los efectos electorales de publicar estos temas en un momento de máxima efervescencia política en México. Por otro lado, Inside Crime, a el tercero en publicar el tema sobre los supuestos narcoaportes a la campaña de AMLO en 2006, es una entidad financiada por la polémica Open Society y por el Center for Latin American and Latino Studies, quien ha colaborado y recibido financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también de la propia Open Society. El punto central de todo es la inocencia de AMLO, y esta argumentación descansa en varios elementos que así lo indican, como lo presentamos a continuación. No es meramente una declaración de fe de un simpatizante. A continuación, 8 puntos a señalar que indican claramente que AMLO no habría cometido un presunto ilícito, que señala la DEA según como una posibilidad. En primer lugar, la época en que según la DEA podrían haber ocurrido los hechos es precisamente la época menos probable para que hubieran ocurrido. En efecto, veamos por qué el argumento de las sospechas de la DEA no tiene sentido y no es creíble que AMLO haya conscientemente acordado recibir sobornos del narco en 2006, tal como publicaron ese posible escenario Tim Golden, Inside Crime y la señora Anabel Hernández, basados en la DEA. Para entender mejor la argumentación de la poca credibilidad de lo sugerido por la DEA, de la posibilidad de directamente vincular a AMLO con un ilícito de la magnitud manejada en esa época, veamos el difícil y riesgoso camino de AMLO rumbo a la elección presidencial de 2006. Como es de conocimiento público, desde antes de 2006 ya AMLO estaba bajo un fuerte ataque del gobierno federal de Vicente Fox y de las élites de la oligarquía mexicana. Servicios de inteligencia de México lo mantenían vigilado. No queda claro si también participaban entidades de inteligencia extranjeras, pero no se descarta, dada la relevancia política de AMLO. El objetivo de la oligarquía del país desde entonces era frenar como fuera a Andrés Manuel López Obrador. Como al propio AMLO no le hallaban nada para destruirlo judicial y políticamente, se centraron en investigar a sus colaboradores y también hacerlos caer en actos de corrupción y registrar evidencia para dañar la reputación de AMLO. Por ejemplo, en marzo de 2004 emergió a la luz pública el escándalo del señor de las ligas, Bejarano, quien hizo un acto de corrupción y cayó en una trampa con el empresario Carlos Ahumada, en un soborno orquestado y video grabado que después Salinas de Gortari, Fernández de Ceballos y Vicente Fox usarían para atacar a AMLO. Mediante el nefasto diputado panista Federico Doring, le llevaron la evidencia al ahora bufón de las élites, Víctor Trujillo, en su personaje de Broso. Luego, casi un año después, el 7 de abril de 2005, se llevó a cabo el desafuero y acción legal en contra de AMLO, con el evidente propósito de sacarlo fuera de la competencia presidencial. Sin embargo, luego Fox reculó ante las presiones de amplios sectores sociales y AMLO pudo competir en la elección de 2006, en donde le montaron una monstruosa campaña sucia para bajarlo del primer lugar en las encuestas, con participación del gobierno de Fox y del PAN, con aportes de las élites económicas y de los oligarcas, contando con el contubernio de sectores del PRI.
escalaron la campaña de un peligro para México. Al final se dio un resultado polémico en donde las acciones y actitudes postelectorales de la élite política gobernante y del propio Calderón, así como los claros argumentos de otros sectores sociales, implican fraude electoral en 2006 en contra de AMLO. Es en este escenario político tan complicado, tan adverso y riesgoso para AMLO, que la DEA pretende argumentar la posibilidad de que supuestamente AMLO podría haber hecho una acción ilegal, que además no le era necesaria, y supuestamente haber aceptado hacer un ilícito con plena conciencia, el haber recibido aportes del narco, lo cual desde luego no es creíble por cuestiones lógicas, puesto que esto hubiera significado un muy alto riesgo político y judicial para él. AMLO, quien es una persona muy versada en la política, no hubiera tomado ese riesgo totalmente innecesario, puesto que por un lado no le hicieron falta recursos procedentes de fuentes válidas y legales suficientes para la campaña, y además puesto que sabía que sus enemigos le espiaban y le investigaban constantemente, que también le buscaban hacerle caer en una cuestión indebida en cualquier momento, pues pretendían con eso lograr su cometido de destruirlo políticamente. En resumen, en esa época, aceptar conscientemente obtener aportes irregulares, que además no eran necesarios, hubiera sido una imprudencia por el altísimo riesgo para AMLO y más aún en el contexto tan peligroso para él en esos tiempos. Es decir, las insinuaciones de la DEA de que AMLO pudiera él con plena conciencia haber acordado aportes de la delincuencia a cambio de favores a estos grupos no son creíbles, pero aún así hay más argumentos en contra de lo que sugiere la DEA, como seguimos a continuación. En segundo lugar está la consistencia temporal de su conducta. Nada turbio, con evidencias sólidas, se le ha encontrado hasta el momento a AMLO. AMLO es un político que ha sido muy investigado y espiado durante varios años. AMLO es un hombre que sus poderosos rivales han soñado y siguen soñando con destruir. Tiene varios enemigos de mucho peso, con poder y también con mucho dinero, tanto entre los propios políticos, así como entre la oligarquía y también entre la gente de los medios contrarios a él, y hasta el momento nada relevante le han hallado. Y desde luego, los reportajes chafas y manipulativos de la chayoteriza pagada por la oligarquía, como los de Lord Montajes, son solo humo. Es evidente que AMLO ha resistido todos estos intentos, por eso constantemente se enfocan sobre los familiares, cercanos y colaboradores para tratar de sacar algo y buscar vincularlo, para hacerle daño. De hecho, la DEA hizo exactamente lo mismo. El que AMLO haya resistido imbatible revela que tiene una conducta consistente desde hace mucho tiempo, y la DEA, al decir que en 2006 él pudo haberse extraviado haciendo un ilícito riesgoso e innecesario, es muy improbable y ridículo, cuando en 2006 además todo el aparato del gobierno, los medios y los oligarcas estaban en su contra y buscaban afanosamente destruirlo políticamente. Él vivía en máximo riesgo. En tercer lugar, su conducta firme y a veces desafiante, sin temor a represalias personales ante las agencias de Estados Unidos y su no apego a los dictámenes hegemónicos en la geopolítica de ese país. La actitud de AMLO sin vacilaciones ante la DEA, la CIA y el resto de agencias estadounidenses, así como una política exterior e interior no apegada claramente a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, es una muestra de un hombre sin ataduras y sin temores, que sabe y está consciente que nada verdadero que fuera turbio que él hubiera hecho le podrían sacar como represalia. AMLO no le ha tenido temor a la DEA ni al resto de agencias estadounidenses, y en términos generales ha mantenido una buena relación de cooperación con Estados Unidos, pero con la firmeza de que nos respeten, de que somos buenos socios y vecinos. Puede llegar a ser hasta amigos, pero jamás lacayos, jamás colonia o vasallos. Somos independientes y soberanos. La manera firme que AMLO ha defendido nuestra soberanía nacional, nuestra dignidad, pidiendo que respeten nuestras leyes, las entidades extranjeras que pidan permiso para operar en suelo mexicano, AMLO las ha tratado sin temor y sin miedo, aunque se incomoden. También con el gobierno de los Estados Unidos, en varias ocasiones, AMLO ha alzado la voz defendiendo la soberanía nacional, ha realizado críticas abiertas y duras, sin pelos en la lengua, a estas agencias y al propio gobierno de los Estados Unidos. Esto revela a un hombre que no les ha tenido temor y que desde luego que esto es más factible de observarse en un político que está seguro que nada le pueden hacer, que nada verdadero le pueden sacar, pues está limpio. Si, como sugiere la DEA, la posibilidad de que AMLO hubiera deliberadamente aceptado sobornos del narco, la actitud de AMLO se esperaría que fuera más cautelosa, acomodaticia y entreguista con estas agencias y con el propio gobierno de Estados Unidos,
pues enfadando al tío Sam siempre habría la posibilidad de las represalias, de que saliera a la luz algo inconveniente que fuera verdad. Por lo tanto, se esperaría un AMLO más sumiso ante Washington. En cuarto lugar está el factor importante para AMLO de cómo la historia lo va a juzgar. Lo que se observa de AMLO y su pensamiento y actitud ante la política y la historia, se revela que AMLO no es un político común. AMLO, a diferencia de la mayoría de políticos que solo luchan por obtener cargos, se observa que él busca algo más trascendente, algo que solo pocos hombres idealistas pretenden hacerlo real: transformar al mundo y dejar un legado positivo y duradero. Él tiene claro que la historia lo va a juzgar. Las generaciones venideras lo analizarán y lo pondrán en una balanza. Para él, desde hace muchos años, su huella en la historia es algo que toma muy en cuenta. A diferencia de otros políticos vulgares que solo tienen miras limitadas y los seduce la política como un medio de obtener poder y dinero, no les importa cómo los va a juzgar la historia. A AMLO sí. En 2005, en su discurso en la Cámara de Diputados, en el proceso de su desafuero, llevado a cabo por parte de los políticos corruptos del sistema, en contubernio con la oligarquía mexicana, AMLO lo dejó muy claro cuando les dijo a sus enemigos políticos: a ustedes y a mí nos va a juzgar la historia. Esto fue antes de las fechas de lo que la DEA comenta de los supuestos eventos. Es evidente de lo que sugiere la DEA sobre AMLO no embona para nada con la actitud revelada de AMLO ante la importancia que le otorga a su herencia política, a su legado, a cómo la historia lo va a recordar y juzgar. Por eso no es creíble que él conscientemente aceptara manchar su historial con un vulgar soborno de fuentes ilícitas y además totalmente innecesario. En quinto lugar, las evidencias que se reporta que tenía la DEA no eran contundentes para implicar directamente a AMLO. Contrario a lo que declara Anabel Hernández, lo reportado por Inside Crime y por Tim Golden indican que las evidencias de la DEA en contra de AMLO no eran sólidas. En todo caso, la DEA, basada en algunos testimonios, pensó en la probable implicación de AMLO, pero sin tener nada irrefutable o más allá de cualquier duda razonable. Precisamente por eso hicieron la operación para acercar a Nico, pidiendo autorización en Estados Unidos del Comité de Revisión de Actividades Sensibles para llegar a tener evidencia contundente contra AMLO. Los reportes indican que, según la DEA, dijo que mediante López Nájera hicieron caer a Mauricio Soto en una trampa para tentarlo a cometer un delito y luego morder el anzuelo, hacerle saber que debería colaborar con la DEA o enfrentar consecuencias legales por conspiración para vender drogas. Supuestamente el reporte dice que Mauricio Soto habría aceptado colaborar con la DEA y entonces el objetivo de la DEA era ahora tener pruebas para incriminar a Nicolás Mollinedo, el famoso Nico, colaborador de AMLO. Es por ello que, según relatan, que la DEA habría usado a Mauricio Soto para grabar a Nico en 2 ocasiones, aunque ellos admiten que el material no fue lo suficientemente sólido y concluyente para incriminar por un ilícito a Nico y menos a AMLO. Los de la DEA pidieron la autorización con el Comité de Revisión de Actividades Sensibles para seguir incluyendo un plan para hacer caer a Nico en aceptar sobornos para incriminarlo y luego mediante él llegar a AMLO. Contrario a lo que señala Anabel Hernández, los reportes de Inside Crime y de Tim Golden dicen que se cerró el asunto por 2 razones fundamentales. La primera es que hasta ese momento tenían una serie de testimonios y unas grabaciones que solo sugerían una probable vinculación, pero no eran lo suficientemente sólidas para implicar directamente a AMLO. Y por otra, la situación político-electoral de México y el entorno poco favorable para las agencias estadounidenses en México por el escándalo de Rápido y Furioso, dijeron que hacían poco recomendable seguir este operativo. Hay que señalar que recientemente Mauricio Soto y Nicolás Mollinedo han hecho declaraciones públicas contradiciendo las versiones de la DEA. En sexto lugar, todo apunta a que los funcionarios de los Estados Unidos estimaron que la probabilidad de que el operativo concluyera con el resultado de implicar a AMLO directamente en cuestiones ilícitas era baja. En efecto, esto explica por qué la DEA vio que era riesgoso para ellos seguir la operación. Ello tuvo un peso relevante en detener el operativo junto al contexto de la situación política de México y el escándalo de Rápido y Furioso. La complicada relación bilateral derivada por Rápido y Furioso explican una parte de la decisión, desde luego, pero no sería para este caso particular lo más relevante, al contrario de lo que señala Anabel Hernández. Es cuestionable para este caso que el argumento del entorno de la relación bilateral y el político sea el principal elemento
del por qué la DEA no siguió el operativo. No parece lo suficientemente convincente, pues a pesar del escándalo de Rápido y Furioso y que puso en el ojo del huracán a las agencias de los Estados Unidos en México y trajo tensión entre ambos países, si la DEA, como dicen, pensaban en la probabilidad de que AMLO hubiera recibido sobornos de narco y en ello veían un escenario catastrófico para México si llegaba a la presidencia en el 2012, la DEA pudo incluir al máximo rival político de AMLO, al todavía entonces presidente Felipe Calderón y su gobierno, para llevar adelante conjuntamente el operativo. Hubiera sido lo más obvio, incluso según lo reportado por Tim Golden, estaba en el escenario a hablar directamente el jefe de la DEA en la Ciudad de México con el jefe de los servicios de inteligencia de Calderón y le pasara la información a él. Pues Felipe Calderón hubiera colaborado gustosamente con una operación que ellos pensaban podría haber acabado políticamente con su máximo rival en caso de confirmarse las aseveraciones de la DEA y obtener pruebas contundentes. Es impensable que Felipe Calderón hubiera desaprovechado la oportunidad para la DEA y Calderón era un ganar-ganar en caso de confirmar con pruebas contundentes. El problema para ellos es que conseguir esas pruebas contundentes de vincular directamente a AMLO, más allá de cualquier duda razonable, es lo que estimaron difícil de concretar. Sobre el argumento de que se viera una intromisión de la DEA rumbo a las elecciones de 2012, hacer una colaboración estrecha entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos, se quitaría fuerza a este señalamiento, pues además Calderón tenía el apoyo de la oligarquía mexicana y de la mayor parte de los medios de comunicación en contra de AMLO, para justificar lo que fuera necesario. Por otra parte, si las autoridades estadounidenses hubieran considerado que el caso tuviera un fundamento sólido, a pesar de pasar los 5 años de prescripción que ellos dicen, pudieron haberle dado seguimiento bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, otro que gustosamente hubiera cooperado para la DEA para seguir con el operativo en contra de su rival político. Lo anterior quiere decir que si las autoridades estadounidenses cerraron definitivamente el caso y no le dieron seguimiento, a pesar de que AMLO siguió en la política y con aspiraciones presidenciales para 2018, es simplemente porque vieron baja la probabilidad de concluir el operativo con la vinculación directa de AMLO, y si fracasaban y se hacía de conocimiento público, la DEA quedaría con una imagen más deteriorada y acusada de calumniar y querer acabar con el político mexicano más popular y querido, cosa que con las publicaciones recientes ya está ocurriendo y la DEA ahora se encuentra en el centro del debate político en México y en el escrutinio público. En séptimo lugar, los argumentos de los testigos de los supuestos actos de soborno no son concluyentes en contra de AMLO. No hay prueba contundente de que AMLO estuviera enterado de nada, pedido o concesionado nada. Incluso la declaración del exnarco Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que no es pública y habría sido privada, no pudo asegurar la implicación directa de AMLO. Según lo publicado en los artículos, por ello, la DEA se vio obligada a montar los operativos y chicanadas para ir obteniendo evidencias y al final, antes de cerrar la investigación, no llegó a algo sólido. A lo sumo, una posibilidad de implicación de que ciertas personas supuestamente habrían hablado en su nombre. Veamos un fragmento de las declaraciones del exagente de la DEA, Mike Vigil, sobre este tema. Pero decir que se estaba investigando la campaña del mandatario y que no hay pruebas, eso es como tratar de decirle al pueblo que es culpable para que ellos vayan impidiendo que López Obrador era culpable, pero no hay evidencias, no hay nada ahí para que la gente diga que es culpable, y hay que decir las cosas, y no sé por qué hablaron con la prensa cuando no tienen las pruebas contra de López Obrador. Y luego se me hace curioso porque al parecer había una grabación entre Soto y Molinero y hablan de estos dineros calientes, pero nunca mencionan a López Obrador, que él tenía conocimiento, que él había recibido el dinero, nada de eso. Pero hay que decir la verdad, que no hay vínculos de López Obrador en esta investigación que se llevó a cabo. En este caso de los Beltrán Leivas del cartel de Sinaloa, son lo que paró con supuestamente una reunión en Nuevo Vallarta entre políticos y supuestamente dieron $2 millones aproximadamente
miembros de la campaña, pero eso no quiere decir que López Obrador, quiero decir que no hay evidencia que él tenía conocimiento, porque muchas veces hay sobornos que quieren ganar dinero y dicen, sí, pues el presidente nos va a proteger si ustedes dan dinero y ellos se quedan con el dinero. Pero no hay conversaciones, no hay ninguna evidencia que López Obrador tenía conocimiento. En octavo lugar, ninguno de los narcos más notorios que se supone conocieron del tema, detenidos hasta ahora, declaró públicamente en contra de AMLO, ni la Barbie cuando dio nombres de funcionarios y políticos implicados, ni los que declararon en el juicio a García Luna, a pesar de que el abogado de este presionó a los declarantes para que implicaran a AMLO. La otra cosa que se me hace curioso, Luis, es que en el juicio de Chapo Guzmán, donde declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa contra de Chapo Guzmán, mencionaron a muchas personas, pero nunca mencionaron a López Obrador. Y luego en el caso también de Genaro García Luna, declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa, nunca mencionaron a López Obrador. En resumen, todo apunta a que AMLO directamente y conscientemente no habría cometido algún ilícito. Por lo tanto, todo muestra a que no es creíble lo que sugirió la DEA. El caso no aportó pruebas sólidas y estaba cerrado desde hace 13 años. La pregunta obvia es, ¿por qué salió a la luz pública en nado sincronizado en este preciso momento de batalla electoral en México? Como dice AMLO, la calumnia cuando no mancha, tizna. Si bien es posible, pero no muy convincente, de que los periodistas actuaron por su cuenta en sus investigaciones y decidieron publicar ya, o como la mayoría piensa que existe algo más. Por ejemplo, el periodista y escritor Francisco Cruz afirma que el nefasto exfuncionario calderonista embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, es quien habría filtrado la información de la fallida investigación de la DEA a Tim Golden, a Anabel Hernández y a Inside Crime. Evidentemente que hay una poderosa presunción de que las publicaciones son para perjudicar a la imagen de AMLO y a su proyecto político, y además de manera inmediata a darle una ayuda a los partidos de la oposición en México, incluyendo a la candidata de la oligarquía, Xochitl Gálvez. Puede ser por diferentes motivos. Un escenario es que miembros serviles a la oligarquía mexicana, pero con buenos contactos en Estados Unidos, consiguieron y filtraron esto con el evidente propósito de golpear a AMLO, afectar a Claudia Sheinbaum y la 4T y ayudar al PRIAN y a la Gálvez en la elección de 2024. Otro escenario es que sea solo una vulgar venganza de la DEA o de otras agencias que se hayan sentido agraviadas por la firmeza de AMLO a que se conduzcan siguiendo reglas más estrictas en México. Por ejemplo, la DEA tiene además otro motivo de molestia por ser exhibida por AMLO al hacer públicas y criticar varias debilidades de las investigaciones que hicieron en contra del general Cienfuegos. Bajo este escenario, sin tomar en cuenta al presidente Joe Biden, la DEA habría actuado por su cuenta en una vendetta contra AMLO y en época electoral para desquitarse, sin medir que la controversia le podría perjudicar a ella misma. Este escenario no es descabellado y de hecho AMLO lo supuso cuando criticó a estas entidades, que hacen cosas a veces no coordinadas con el resto de agencias o con el gobierno federal de los Estados Unidos. La CIA a veces opera de esa manera, encubierta e incluso en forma contraria a otras agencias, si lo considera conveniente. En particular, también para la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya hay antecedentes de conducirse por su cuenta. Por ejemplo, cuando ese Departamento de Justicia decidió apresar precisamente al general Cienfuegos a petición de la DEA, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba enterado. Un tercer escenario es más escabroso, pues en este las altas esferas del poder en Washington mandaron a filtrar la información y así lo decidieron conscientemente para lograr avanzar sus objetivos hegemónicos, golpeando la credibilidad de AMLO y buscando debilitar a la Cuarta Transformación, para quitarle fuerza a un movimiento político muy popular, soberanista y nacionalista. Pero estos detalles los tocaremos en otro video. Amor y paz.